Hemos aprendido en clase a calcular el área y el perímetro de distintas figuras geométricas. Sin embargo, hoy quiero presentarles este triángulo en donde conocemos únicamente la altura y la medida de uno de sus ángulos. Sin embargo, el problema es el mismo. Quiero encontrar el perímetro y el área. ¿Qué les parece? A primera vista, pareciera que no lo podemos resolver, ya que no conocemos los tres lados de este triángulo, así que no podemos aplicar la fórmula de base por altura dividido entre 2, ni sumar los lados del triángulo. Sin embargo, sí es posible resolver este ejercicio haciendo uso de la trigonometría, la cual se define como la rama de las matemáticas, muy particularmente la rama de la geometría, que se encarga del estudio de las relaciones existentes entre los lados de un triángulo. Podemos decir que la trigonometría es el estudio del triángulo. La trigonometría tiene innumerables aplicaciones. Por supuesto que en las matemáticas lo vamos a estar utilizando siempre, pero también en física, en astronomía, en geodesia, en fin, son muchas sus aplicaciones. Ahí la importancia de aprender bien este tema. Vamos a centrar nuestro estudio en un triángulo rectángulo. A partir de aquí, esas relaciones que se establezcan entre los lados del triángulo se llamarán razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se pueden agrupar en dos categorías, las cuales son directas y recíprocas. Las razones trigonométricas directas pueden ser seno, coseno y tangente, mientras que las razones trigonométricas recíprocas son cosecante, secante y cotangente. En el triángulo rectángulo deberemos identificar los diferentes catetos. En este caso tenemos la B, es un cateto, el otro cateto es este lado, representado con la A minúscula, y la hipotenusa, que es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Para aplicar las razones trigonométricas, deberemos elegir uno de los ángulos agudos en el presente triángulo, a partir del cual nos situaremos para identificar el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto que queda justo en el frente del ángulo alfa? Así es. Está representado con la letra A. Del mismo modo, tenemos que identificar el cateto adyacente, es decir, el cateto que queda a un lado del ángulo de interés. Y ese es B. Y finalmente, la hipotenusa, que está representada con nuestra letra C. La razón seno se define como la relación existente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Teniendo en cuenta los datos de nuestro triángulo, tendremos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto A entre la hipotenusa, que es C. Por su parte, la razón trigonométrica coseno queda definida como la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Con estos datos, sustituimos y tenemos que el cateto adyacente es el lado B de nuestro triángulo entre la hipotenusa. Y finalmente tenemos la tangente, que se define como la relación existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De esta manera, tenemos como cateto opuesto el lado A, el cateto adyacente el lado B. Y así podemos encontrar, muy importante, el valor de las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pero, ¿qué ocurre si ahora el ángulo que yo quiero estudiar
ha cambiado de posición. Tenemos el ángulo beta. Evidentemente que los valores aquí representados tienen que cambiar. Analicemos. Siempre será muy importante ubicar el ángulo de interés para poder establecer los catetos y la hipotenusa. Cateto opuesto. ¿Cuál es el lado que queda justo enfrente de nuestro ángulo beta? Así es. Ahora el cateto opuesto es B. ¿Cuál es el cateto adyacente? Bien, es A. Y la hipotenusa sigue siendo C. Si se te dificulta aprender de memoria las razones trigonométricas, entonces utiliza la siguiente mnemotecnia. SOHCAHTOA, que hace referencia al seno de un ángulo que queda establecido como el cateto opuesto entre la hipotenusa. K hace mención al coseno del ángulo que se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y TOA se refiere a la tangente del ángulo, que ya sabemos que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y así tenemos seno, cateto opuesto, coseno, cateto adyacente, tangente, cateto opuesto y cateto adyacente. Espero que esta mnemotecnia les ayude a memorizar las razones trigonométricas. Nos vemos en otro video.